Mujer zapoteca, feminista que hace revolución desde su trinchera que es la música. Con su rap promueve los derechos de las mujeres, invita a la reflexión de los temas incómodos en nuestra sociedad, el feminicidio y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, con la herramienta más poderosa, la voz, su voz. A ver, pero quiero verlos con las manos arriba, que se vea que estamos vivos y vivas esta noche. ¡Yo! Esto se llama Incómoda. ¿Cómo es que tú empiezas a involucrarte con el tema de los derechos sexuales y reproductivos, específicamente con el tema del derecho a decidir? ¿A partir de qué es que a ti te mueve para empezar, por ejemplo, a componer sobre esto? Bueno, primero es como un poco hacer memoria histórica en el país en el que vivimos. Justo durante el gobierno de los partidos priistas en la presidencia, tuvimos muchas políticas públicas que fueron en contra de los derechos de las personas y en específico de las mujeres. Toda la cuestión de las leyes pro vida que se hicieron pasar en diferentes estados y que Oaxaca fue uno de los lugares donde se pasaron, fue lo que a mí me hizo cuestionarme muchas cosas. Yo creo que en realidad en un momento yo sentía que yo era una persona lo suficientemente capaz de tomar decisiones sobre mi vida, de llegar a espacios donde no se me había permitido históricamente, pero que yo los estaba retomando, que los estaba peleando, tener acceso a ciertas posibilidades, el buscar, construir ciertos caminos, y de repente me enfrento al hecho de que Oaxaca es uno de los lugares donde las leyes pro vida pasaron y donde yo no tengo ninguna posibilidad de decidir. Y más allá de la cuestión de si lo haría o no lo haría, la cuestión es ¿por qué otra persona tendría que decidir por mí? ¿Por qué yo, considerándome una persona responsable, una persona consciente, una persona que tiene un alcance, una preparación, de repente tengo que, en estas leyes paternalistas, tengo que atenerme a lo que otra persona dice porque considera que la decisión que yo tome no va a ser correcta? Porque de entrada de eso se tratan las leyes pro vida, o sea, el asumir que las mujeres no vamos a tomar decisiones correctas. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Si observamos cuál es el porcentaje de mujeres dentro de Cámara de Diputados y Senadores y cuál es la participación real que tienen dentro de la toma de decisiones internas, es mínimo. Entonces, quienes están decidiendo por los cuerpos de las mujeres son hombres. Entonces, ahí fue donde yo me empecé a cuestionar un montón el quién soy, ¿no? El haber nacido en un cuerpo femenino, el haberme asumido como mujer dentro de una sociedad, y el tener que estar constantemente lidiando con una construcción que se nos exige por tener este cuerpo femenino y por asumirte de este sexo. Fue donde empezó como la cuestión política del empezar a tomar decisión por mi cuerpo. Y no solo como en el ámbito de la legislación, sino en el ámbito justo de la información. Para mucha gente el argumento de, pues es que ¿para qué se embarazan? Pero cuando llegamos a un embarazo justo es, a un embarazo no deseado o no planeado, es justo el haber venido incluso de muchas violencias atrás, de una serie de omisiones que el Estado no está reconociendo, ni las familias, ni ninguna institución. Llegamos a tomar las decisiones de una interrupción del embarazo a partir de haber vivido un proceso. Y cuando llegamos a tomar esa decisión no es como, ya me embaracé, voy a abortar, ¿no? Sino viene como también de reflexiones, porque obviamente venimos construidas desde muchas cuestiones donde tenemos que estar lidiando con las responsabilidades, con la carga moral, con la carga emocional de lo que implica, y que cuando llegamos a tomar estas decisiones nos damos cuenta que estamos siendo criminalizadas. Entonces creo que no debería haber esta criminalización antes de haber una protección a la vida de las mujeres y a la libre elección sobre sus cuerpos. Y eso implica, justo como lo dice la consigna, ¿no? Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no embarazarse y aborto legal para no morir. Porque también eso es cierto. Aunque el aborto o la interrupción no sea legal, sucede. Y muchas mujeres pierden la vida en el intento de hacer la interrupción. Entonces, para mí es una necesidad de poner el tema en la mesa, porque las muertas están, porque los embarazos no planeados están, porque las familias disfuncionales o las familias donde se reproduce la violencia existen y donde tendríamos que estarnos preocupando, sí, de la calidad de vida de las personas no nacidas, pero también de las mujeres, de las familias que ya están construidas ahora y en general de cada una de las personas. ¿Qué oportunidades de desarrollo va a tener una niña de 15 años que se logre embarazar? No todas tenemos la oportunidad de tener acceso a la información, no todas tenemos la oportunidad de tener acceso a los métodos anticonceptivos y no todas tenemos la posibilidad de decidir. Y eso es una realidad.
que el Estado no está considerando y que entonces lo único que hace para controlar una cifra de embarazos interrumpidos es criminalizar a las mujeres. Ahora mismo en la actualidad los estudiantes, los maestros son criminalizados porque se convierten en una cifra, en un grupo que incomoda porque decide autónomamente qué quiere hacer. Y eso es algo que el Estado no quiere. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos pintan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas, si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, que es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. ¿Y qué más da? Una asesinada más, si seguro mi protesta es para quitarte tu lugar. A mí me parece como súper importante mencionar, ¿no?, que en muchas ocasiones nosotras pensamos que somos las únicas que estamos trabajando el tema, pero cuando vemos a mujeres como tú que están frente a un público, que están arriba de un escenario y que se atreven a cantar sobre estos temas, y que además no solamente es el canto, sino también es sacar la voz y a partir de eso denunciar, pues entonces entendemos que vamos por buen camino, que somos muchas y que de esa manera vamos tejiendo redes. En ese sentido me parece que el Estado no la debe, porque nos estamos juntando para pagar, que no la pague, porque además también esta postura sumisa me parece que ya ninguna le gusta, ¿no? Ya nos viene incómodo. A partir de eso también yo creo que otra de las cosas que están pendientes y que tenemos que señalar es la violencia feminicida. En el estado de Morelos tenemos emitida una alerta de género porque un grupo de trabajo, después de evaluar toda la situación, se dio cuenta de que las mujeres estaban siendo objetos de violencia y no de extraños, sino de las personas que habían decidido que fueran sus compañeros, por ejemplo, de vida, ¿no? Sobre este tema, tú, por ejemplo, ¿qué nos tienes que decir? ¿Cómo se vive en Oaxaca? Es verdad que muchas compañeras llevan las cuestiones de estadística y que logramos dimensionar cómo ha incrementado la violencia. Sin embargo, Oaxaca es el primer paso de migrantes en México, lo que te habla de una cifra invisible. Es decir, tenemos una cifra registrada de las personas, de las mujeres que fueron asesinadas, muchas veces quiénes fueron sus agresores, muchas otras veces no, o muchas veces la investigación se queda abierta porque no se quiere dar seguimiento, aunque hay indicios de quiénes sean los responsables. Y sin embargo, hay otra cifra de la cual no conocemos, porque no sabemos cuántas mujeres llegan a entrar a ese territorio, cuántas mujeres llegan a la frontera, cuántas logran pasar a Estados Unidos, porque para cuando las familias las buscan muchas veces ya pasaron meses y no logran saber en qué momento se perdieron, se desaparecieron, en qué momento las extrajeron de los grupos en los que iban, y entonces empieza a generar una cifra invisible de la cual no tenemos ni idea. O sea, muchas compañeras que llevan justo el tema de estadística han logrado resolver que a partir de la guerra contra el narcotráfico el feminicidio incrementó enormemente. No por la guerra, incrementó por toda la complicidad que existía dentro de las localidades que vulneraba a las mujeres. Incrementó porque si una mujer era asesinada, el mensaje que se enviaba era que fue el crimen organizado como algo ajeno a la sociedad, no sus parejas sentimentales, no nadie de la familia, no alguien cercano a la mujer, sino un abstracto de un crimen organizado que en realidad no sabemos ni quién es ni tiene rostro, pero que tenemos que desconfiar de eso, ¿no? Una mujer podía morir en los grados de tortura que fuera y no iba a haber un responsable, aunque hay indicios que sean gente cercana porque se justificaba bajo la guerra. Uh-huh. Y después de que se terminó la guerra nos acostumbramos a la violencia, nos acostumbramos a ver las cifras, nos acostumbramos a saber que cada día había más muertes. Una de las cosas que para mí fue sumamente impactante fue darme cuenta en 2013, viví el enero de 2013 con 5 mujeres desaparecidas en un mes, que yo jamás en mi vida, en ese entonces, en mis 26 años de vida, yo no había visto nunca una cifra tan alta, porque es una cifra alta. Tan solo el decir que una mujer desaparece, que es extraída de su grupo social, no es menos. Y después darme cuenta que no eran las únicas personas extraídas, sino que había varios reportes de niños, de hombres, y toda esta cifra invisible de migrantes por los que nadie reclama, o que para cuando reclaman ya no se sabe si fue en Oaxaca, si fue en Guerrero, si fue en el norte o dónde fue. Y que no reclaman porque al final de cuentas también para las familias implica un costo el venir a hacer la investigación aquí, implica un desgaste emocional, económico, físico para poder hacer seguimiento de sus víctimas.
y que entonces se quedan en cifras invisibles, porque si bien algunos estados tienen compañeras, organizaciones que han trabajado el tema, muchos otros estados no. Y que además incluso el hablar de una alerta de género también es a quién le estamos pidiendo que haga algo. Le estamos pidiendo al mismo estado que ha sido cómplice para que la violencia incremente de esta manera. El índice de feminicidios y el índice de desaparición forzada, el índice de violaciones, no llegaron a las cifras que estamos porque el Estado haya buscado erradicarlo, sino porque hay una complicidad interna de sus protocolos de seguridad, de las diferentes instituciones que no dan seguimiento, que no dan atención a las víctimas, que vulnera a las mujeres y que por eso las cifras están en lo que están. Y que terminan en protocolos después de alertas de género, como el silbato en Ciudad de México, para poder evitar una violación. Sí, claro. En vez de estar realmente buscando la raíz del problema y estar atendiendo a las víctimas. Entonces realmente incluso el que haya una alerta de género habla muy bien de la organización interna de las mujeres por hacer reclamo, pero en realidad pedirle al Estado que resuelva un conflicto en el que es cómplice, o sea, al Estado se le exige sí, que dé una respuesta, pero quienes vamos a tenerla realmente, el trabajo real vamos a hacer nosotras, porque al final de cuentas nosotras entendemos lo que es vivir con miedo, entendemos lo que es la violencia, entendemos lo que es perder a una de nuestras compañeras. Y así ha sido y así va a seguir siendo hasta que en realidad logremos hacer protocolos para cambiarlo. Pero eso es como un trabajo a largo plazo, porque en realidad no es de que la noche a la mañana ya alguien entra y eso se va a resolver. Porque las mujeres no desaparecen de la nada. Las mujeres no es que un día estaban y al otro ya no. Hubo una serie de cuestiones que sucedieron que vulneraron la seguridad de las mujeres y que llegaron justo a desaparecer. Si la violencia está normal bajo sus normas, no queremos sus derechos, exigimos los de nosotras. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Fíjate que aquí en el estado de Morelos, cuando sale precisamente esta cuestión de los silbatos, ya sabes, bueno, pues aquí el Instituto de la Mujer, su titular, María Teresa Domínguez, dijo, es una genial idea, ¿no? Deberíamos aplicarla en el estado de Morelos. La verdad es que vemos que de fondo el problema es todavía mucho más complejo, que tiene que ver con cambiar las prácticas de hacer que las mujeres puedan tener un acceso a la justicia y a una atención de calidad y calidez precisamente para no llegar a este punto en donde una mujer tenga que ser víctima de un feminicidio, ¿no? Tenemos que poner el problema en su justa dimensión y entonces exigirle al Estado precisamente que se haga responsable de esto, ¿no? Las mujeres de la calle son las que vivimos la violencia en sus formas más crueles, ¿no? Y más crudas. Cuando yo te escucho hablar, la verdad es que digo, caray, ¿no? Ese ánimo se pega, ¿no? Ese ánimo, la verdad es que es contagioso. ¿Qué es lo que te ha costado, por ejemplo, manejar toda esta información, tener toda esta disposición y además de la disposición, también saber que es una herramienta tu voz? ¿Cuáles son los costos que ha tenido? Bueno, primero que nada yo soy mujer. Yo nací mujer biológicamente y me asumo como mujer. Y esa cuestión de entrada en la construcción social a mí me ha puesto en una cuestión de vulnerabilidad, de haber sido víctima también de muchas violencias y que quizá por las mismas circunstancias que yo he vivido he tenido la capacidad de analizar qué violencias he vivido y a qué violencias he sobrevivido. Y eso para mí también es un orgullo el poder decir yo sobreviví, porque al final de cuentas muchas de nosotras somos sobrevivientes sin podernos nombrar. Y el poder decir sigo vivo a pesar de la muerte que estamos viviendo en la actualidad ya es un gran logro, pero también es una responsabilidad, porque muchas otras mujeres no van a salir de los círculos de violencia o no van a salir bien libradas de lo que está sucediendo, no van a tener la posibilidad de acceder a ciertos espacios o van a ser mucho más vulneradas porque sus circunstancias son diferentes y no van a poder contar la misma historia. Y por lo menos para mí sí es importante decir, yo no quiero que la siguiente generación viva lo que yo tuve que vivir. Yo no quiero que mis sobrinas, que mis primas, que la gente a quien quiero, las mujeres que vienen detrás de mí, tengan que pasar por lo que yo pasé o tengan que pasar por lo que mis ancestras pasaron. Porque también yo vengo de una historia familiar de violencia. Es dimensionar a gran escala, porque en realidad nosotros somos zapotecas de la Sierra Norte y venimos de prácticas culturales sumamente machistas,
que fueron impuestas, pero que se fueron heredando y que fueron siendo naturalizadas. Y venimos también de esas violencias, de sanar esas heridas familiares, del reconocernos vulnerables, del reconocernos con heridas, de reconocernos con cicatrices, pero también el de decir, estamos aquí. Y circunstancialmente a mí me ha tocado estar en una familia con puras mujeres. Y donde las mujeres, sin decidirlo, están al frente de sus familias, están sacando adelante a otras mujeres. Y para mí ahora puedo analizarlo. Yo veo las violencias de las que fueron víctimas mis tías, mi mamá, las mujeres antes que yo, pero también las veo enfrentarse a esas violencias y tener que sanarse. No porque quisieran, no porque tuvieran la conciencia, sino porque tuvieron que hacerlo, porque las circunstancias de la familia fueron así. Y entonces yo crecí con esas mujeres. Y aunque muchas veces no logramos asumir nuestra fortaleza, la tenemos porque somos sobrevivientes y porque estamos aquí, y lo que nos toca hacer es para que las que vienen detrás de nosotras no vivan lo que nosotras. No les toque este mundo de violencia y no les toque naturalizarla y no les toque tener que pensar que son vulnerables o que son menos o que valen menos. Nos toca ayudarlas a que ellas sanen las heridas de nuestras en conjunto, porque si no, estas heridas van a seguir abiertas. Y vivir sin miedo y vivir disfrutando la vida y vivir asumiendo nuestra naturaleza de mujer, que no es malo ni nos hace mal vulnerables, sino que esto que nos ha tocado vivir también nos ha dado la fortaleza de generar para otras que vienen detrás. Y para mí es esa responsabilidad. Y muchas otras mujeres de las que yo he podido aprender y con las que he podido compartir, no recuerdo exactamente quién es esta frase, pero decía, nadie se sana sola, ni nadie sana a nadie. Nos tenemos que sanar en conjunto, porque solo así vamos a poder heredar realmente vida y heredar algo mejor para las siguientes generaciones. En muchas ocasiones parece que estamos solas y la verdad es que este camino también cansa. Y hay veces que pareciera que todas las puertas se cierran, pero te lo digo, o sea, cuando vemos mujeres como tú y que nos vamos juntando y que son cálidas y que de esa manera podemos intercambiar pues opiniones, conocimientos, sabemos que vamos por buen camino, sabemos que de esa manera nos vamos jalando unas a las otras y vamos creando redes. Para mí eso es como muy valioso y muy importante. Yo te quiero dar las gracias por darnos esta entrevista. La colectiva te está muy agradecida. Vamos a ponernos en nuestra página y pues la verdad espero que nuestros caminos sigan coincidiendo y sigamos luchando a pesar de que estemos cansadas. Dejemos la semilla para que otras la recojan. Te agradezco muchísimo. No, muchas gracias a ti. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre pues que lo sea. Hay quien se acata, quien sale de las reglas y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa que tan bajo hables. Así que a gritos reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia no verdad.